En esta lección exploraremos lo importante que son los mapas UVs para un modelo, o en este caso para un static mesh. Vamos a ver por qué, si bien a lo largo de todo el curso muchas veces hemos puntualizado acerca de los mapas UVs, que son importantes, que sin ellos no podemos tener un buen texturizado, una buena iluminación. En esta lección vamos específicamente a ver en qué consiste, por qué son tan importantes y qué problemas generalmente nos podemos encontrar cuando no tenemos un mapas UVs de manera correcta. Para esto voy a utilizar un modelo bastante sencillo que acabo de elaborar. Solamente es un muro, el cual tiene algunas salientes a 90 grados con respecto a las caras, para poder generar sombras duras sobre las mismas superficies y ver cómo se va a ver, cómo se va a afectar la iluminación si no tenemos un buen mapa UV. Voy a generar 3 copias de este muro. Y cada uno de ellos va a tener propiedades diferentes con respecto a los mapas UV. El primero de ellos, vamos a dejarlo, no voy a generar ningún mapa manualmente. Vamos a ponerle no UV. El segundo, vamos a usar un solo mapa UV para textura e iluminación. Voy a poner same UV. Y en el último lo voy a poner both UVs. De esta manera puedo saber qué es lo que va a trabajar cada uno de los muros y cómo se va a ver afectada la iluminación en cada uno de ellos una vez que entremos a Unreal. Bueno, podemos empezar viendo que tenemos precisamente estas sombras muy duras, como de luz de día, que proyectan los muros sobre ellos mismos. Lo tenemos principalmente en esta saliente de aquí. Si yo roto un poco para explorar de este lado del modelo, vamos a ver que aquí también tenemos una sombra muy dura, y de este lado también la sombra del mismo muro sobre el suelo. Entonces, en un ambiente ideal, ahorita si nosotros analizamos los 3 muros aquí en 3ds Max, pues no hay ningún problema, los 3 se comportan de manera correcta. La razón aquí es que, bueno, a diferencia de Unreal Engine, V-Ray es un motor que trabaja a partir de trazado de rayos y otros cuantos algoritmos que le permiten generar imágenes. Pero como bien sabemos, no es un motor de render en tiempo real, el V-Ray Advanced per se. V-Ray cuenta con su versión RT para tiempo real, pero aún así es un algoritmo muy distinto al que se usa dentro de Unreal Engine. Unreal Engine, para cuestiones de iluminación y poder lograr iluminación indirecta de manera precisa, sin costarle tanto al procesador ni a la tarjeta de gráficos, utiliza varias técnicas. Una de ellas es una técnica, el famoso light baking o el bakeo de iluminación sobre la textura, o texture baking, el cual lo que Unreal hace es que genera un cálculo de luz previo a la ejecución del programa. Ese cálculo de luz, llamémosle que lleva por lo menos el 80% de la información de iluminación de un espacio, y lo escribe o lo sobrescribe sobre la textura. Entonces, la información de la luz, o sea, los highlights y las sombras se escriben sobre la textura. Entonces, al momento de runtime, no es una iluminación que se esté calculando en tiempo real, sino que fue algo que se calculó, se escribió sobre la textura, y entonces al momento de runtime no se está calculando iluminación en algunas cosas, porque como tal Unreal Engine sí calcula cierta iluminación dependiendo de la movilidad de las luces y dependiendo ciertas cuestiones que sí necesiten ser dinámicas dentro de la aplicación, pero la mayoría de las cosas, para static meshes como tal, para cuestiones de level design, casi siempre vamos a utilizar iluminación bakeada. Es por eso que aquí entonces ya estamos mezclando dos cosas, iluminación y texturas. Se necesita, para poder bakear una buena iluminación a la textura, tengo que tener un buen mapa, porque si no la iluminación no va a encontrar su camino en cada una de las caras o en cada una de los UVs que corresponden a ese modelo. ¿Ok?
Para lo siguiente voy a, aquí mismo en V-Ray, voy a generar otro material. Bueno, aquí en 3ds Max, perdón. Material de V-Ray. Para esto voy a utilizar un diffuse map bastante sencillo. Voy a traer, por aquí tengo algunas texturas, en este caso solamente como proof of concept. Voy a traer una madera. ¿Okay? Yo voy a asignar a mis muros. Okay. En primera instancia asigno este material y el resultado pues no es de todo desagradable, pero pues se puede mejorar. Por ejemplo, en este primer muro que, como bien dijimos, no vamos a asignar ningún mapa UV, podemos ver que la textura frontalmente pues se distribuye de manera más o menos correcta, pero aquí lateralmente se empieza a jalar la textura, aquí arriba también se empieza a jalar la textura, lo cual no es nada bueno para cuestiones visuales de cómo se aplica una textura sobre un mesh 3D. Aquí en el segundo vamos a hacer un grab bastante sencillo. Entonces voy a venir grab UVW y podemos ver que aquí en nuestro editor de mapa a su vez, bueno, aquí están todas nuestras caras. Vamos a ver que nos hace un unfold mapping. Nuestro manual, vamos a ir por un flatten mapping para dividir todo. Y ahorita vamos a ir ajustando manualmente nuestras caras. Creo que aquí, sin complicarnos tanto, voy a quitar el unwrap y más bien voy a usar el UVW map, cual me permite proyectar de manera como una caja. Aquí lo que hace 3ds Max es que a partir de este modificador va a proyectar esta textura sobre el objeto a través de una caja. Entonces podemos ver aquí este gizmo de color naranja. Lo que está haciendo es proyectar en esta cara una textura a todas las caras normales, en esta cara una textura a todas las caras normales y así consiguientemente. Yo puedo ajustar ese gizmo aquí adentro. Entonces puedo empezar a ajustar la textura de manera de que esté escalada en la proporción correcta, frontalmente también, lo más pequeño aquí. Entonces yo puedo comenzar a manipular la textura en un espacio 3D, hacer que los sims, tratar de hacer los que coincidan, tratar de posicionar la textura de la manera más adecuada posible para cumplir con el objetivo de que la pared sea de madera, ¿no? Entonces aquí si yo hago un render de esto, es un poquito difícil de apreciar. Voy a concentrar primero aquí. Vean aquí como la madera, pues la textura de la madera se jala completamente, que no se ve tan mal, pero es una textura que se está jalando con respecto a esta, en el cual ya después de un grab bastante sencillo, la textura se comporta de mejor manera. ¿Okay? Esto sería lo ideal, obviamente, en un ambiente un poquito más profesional. Aquí lo que voy a hacer es copiar, copy, el modificador, lo voy a pegar aquí, paste instance, pero voy a colapsarlo en Editable Poly y ahora voy a traer un grab UVW. Ok, entonces en un grab UVW, a diferencia del UVW map, me da una mucha mayor flexibilidad y control sobre los mapas UV. Recuerden que este tercer muro es en el que voy a hacer el flujo de trabajo correcto de UVs, pensado en un Real Engine. Entonces yo aquí lo que acostumbro a hacer generalmente es seleccionar todo esto, hacerlo a un lado. Recuerden que al final de todo tengo que asegurarme cuando estoy pensando para engines, que todas mis caras o todos los mapas UVs entren en el espacio 11V para su uso efectivo, porque si yo
tengo caras volando fuera de mi espacio 1 a 1, va a coincidir con el tiling de la textura y entonces no voy a lograr el objetivo de tener espacio independiente para cada una de mis caras. Pues aquí lo primero que acostumbro a hacer, pero en cuestión de, voy a seleccionar todas mis caras frontales, por decir algo. Okay. Las voy a quebrar, las voy a traer. Voy a escalar un poco mi textura de manera de poder ajustar. Ok. Luego aquí, esta cara, pues al ser parte de un muro que mide lo mismo, voy a ajustarlo. Más o menos está a la misma distancia, a la misma altura. Ok, por ahí. Y ahorita no estoy siendo muy exacto, solamente estoy tratando de hacer un layout de los UVs de la manera más rápida que pueda. Entonces yo estoy agarrando, ahorita trato de tomar caras que sean completamente planas entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 parches, pero que pertenecen a una misma superficie. Entonces solamente los estoy acomodando. Solamente con la herramienta de escalar. Cuando estoy trabajando en su editor V, funciona igual que dentro de 3ds Max con los controles Q, W, E y R para manipular objetos. Pueden trasladar, rotar y escalar. Estos aquí. Los traemos. Ahorita no me estoy preocupando porque todo entre aún en mi espacio V. Ahorita lo primero que quiero hacer es hacer un layout de caras, de asegurarme de que las caras o los conjuntos de caras que estoy elaborando pertenecen a una misma superficie. Lo rote un poco. Ok. Este de aquí junto con este son aproximadamente iguales. Entonces, por ejemplo, aquí voy a recordemos que este es nuestro canal 1 y mi canal 1 es de textura, todavía no es de iluminación. Entonces, en mi canal 1 sí puedo compartir espacio V para encimar o compartir textura en dos caras. Entonces yo aquí lo que puedo hacer, si yo quiero que la cara de aquí adelante y la cara de acá atrás compartan la misma textura, bueno, fácilmente puedo encimar ambos Vs. Puedo asegurarme de que coincidan con mis herramientas de ajuste de Quick Transform. Ajusto los vértices. Y entonces ambas caras ya comparten la misma textura. Si yo muevo una, se ajusta en la otra. ¿Okay? Entonces, esto sí se vale a nivel textura, ya que yo puedo compartir
una textura en un espacio V. Es completamente permisible, siempre y cuando nuevamente enfatizo que sea para textura. Si yo intento hacer esto en iluminación, ahorita vamos a ver cuál es la consecuencia. Okay. Pues más o menos que este puede compartir todo esto. Ya tenemos toda esta. Ups. Todo el mono de atrás. Aquí yo puedo ya meter, puedo hacer un fit de esto. Puedo hacer un fit de esto. Está aquí. Por ejemplo, aquí es el mismo caso. Puedo hacer que este y este compartan la misma textura. Solamente que aquí tengo que mover para acá. Puedo seleccionar todo esto. Lo fiteo. Entonces, dense cuenta cómo aquí se están empezando a encimar los UVs. Como les menciono, ahorita es cuestión de texturizado, lo cual no hay ningún problema. Meterlo. Meterlo. Entonces, logré meter todos mis mapas UV dentro del mismo espacio. Entonces yo aquí puedo ver mi textura, porque la textura está aquí y cada mapa UV pues utiliza lo que le sirve de esa textura. Ok, entonces este va a ser mi primer ejemplo. Voy a hacer un Convert to Editable Poly. Les voy a mostrar. Voy a generar otra copia. Voy a poner to channel. Voy a poner mejor one channel solamente. Entonces, en este último, nuevamente voy a traer mi Grab UVW. Puedo ver que aquí mantiene la misma información UV en mi canal 1, pero voy a generar mi canal 2 de iluminación. Para esto solo voy aquí dentro de Channel, Map Channel 2. Le voy a decir Move para que se lleve el mismo layout de UVs a mi canal 2. Y aquí lo único que voy a hacer, solamente tengo que hacer aquí sí tengo que hacer un pack de todos mis caras UV. Y aquí sí es donde tengo que asegurarme que no se comparta textura, que no se comparte espacio. Entonces seguramente los UVs van a quedar más pequeños con respecto a su espacio en el UV layout. Pero esto no importa porque a diferencia de la textura, donde queremos obtener la mayor cantidad de resolución posible de la imagen, en la iluminación las resoluciones son un poco más pequeñas ya que solo es una cuestión de blancos y negros. Ok, entonces para esto puedo yo aquí puedo venir aquí en padding, le puedo agregar 0.5 y hacer un padding. O sea, aquí puedo ver que me separa completamente todas mis mapas UV. Lo que voy a hacer aquí es quitar esta textura, quitar esta también. Perfecto. Y voy a venir por aquí está Preferences. Aquí está Show Grid. Y
vamos a hacerlo un poco más, vamos a hacerlo más pequeño. Aquí un buen tamaño que pueden hacer es sacar la calculadora y poner 1 entre, ¿cuántos lados? De 32. Copy, y aquí en grid size lo pegan y le dan OK, y entonces pueden ver que se genera un grid y yo puedo snapear a ese grid mis caras. Entonces ahorita mi tarea es asegurarme de que los parches V, o sea, yo sí puedo tener parches, por ejemplo, aquí adyacentes, ¿no? Por ejemplo, tengo esta cara que es adyacente a esta. Esto es correcto siempre y cuando el ángulo o la inclinación o el ángulo de esas caras sea la misma. ¿A qué me refiero? Yo aquí no podría tener este de aquí, o sea, este misma superficie está a 90 grados con respecto a esta otra. Entonces, aquí yo no los podría tener juntos en el espacio V. Esto es porque cuando yo tengo en superficies ángulos de 90 o más grados entre ellos, significa también que a nivel de iluminación va a haber un cambio de iluminación. A lo que voy es que posiblemente depende del ángulo de sol o de donde venga la iluminación, el cómo va a rebotar sobre una superficie que está a 0 grados con respecto a una que está a 90 va a ser muy distinto. Entonces, si están muy cercanos o comparten el mismo espacio UV, la información de iluminación va a ser muy distinta y ellos al estar tan juntos pueden empezar a ver se pueden empezar a encimar las sombras o se pueden empezar a hacer como light leaking. Pero es importante que las únicas caras que pueden estar adyacentes son aquellas que también están sobre la misma inclinación o el mismo ángulo sobre nuestro modelo. Por ejemplo, todas estas caras que acabo de seleccionar pueden estar adyacentes, lo están, no hay ningún problema. Entonces eso es un check. Vale. Vamos a revisar estas. También estas aquí, si se dan cuenta, este de acá está volando. Entonces lo puedo yo traer y lo puedo conectar para que comparta el mismo espacio. Entonces puedo venirme a nivel vértice y puedo hacer weld. Pues dejen apagar aquí mi snap to grid. Ok. Entonces aquí ya nada más puedo corregir mi inclinación nuevamente. Puedo apagar el weld. Voy a hacer esto un poco más grande. Ok. Entonces puedo ajustar estos dos aquí. Los ajusto. Selecciono estos. Ajusto y los ajusto. Entonces esto ya es un parche completo. Perfecto. Ahora aquí voy a empezar a juntar los parches completos de este lado y al final los metemos al volumen. Ok. Ok, entonces tenemos todos nuestros parches separados por ángulos. Puedo seleccionar todo. Puedo meterlo con padding. Y aquí lo único que me voy a asegurar es con respecto al grid. Voy a hacer el snap to grid. Y voy a asegurarme, bueno, aquí tengo que estar a nivel vértice. Puedo seleccionar todos y lo snapeo. Voy a asegurarme de tener un espacio de por lo menos un cuadrito del grid entre cada parche. Esto es bueno porque me da un poco de aire entre cada uno de los parches para que cuando Unreal Engine empieza, por ejemplo, a calcular las sombras y la iluminación, las va a escribir, pero obviamente el motor no es tan preciso y a veces, o sea, haz de cuenta, escribe aquí una sombra y puede muchas veces salir de ese espacio V. Entonces, si yo tengo demasiado juntos un parche con respecto a otro, es ahí cuando se empiezan a encimar las sombras y demás. Por eso es que nada más quiero dejar un poco de espacio entre cada parche. Ok, una vez que hayamos logrado acomodar todos los parches dentro del mismo espacio V
respetando esa distancia. Pongo aquí Preferences, Show Grid. Okay, entonces todo está dentro de mi path UV, están bien separaditos. Ok, voy a dar clic derecho, Convert to Variable Poly, para guardar ya esa información. Ok, muy bien. Entonces hasta este momento ya tengo mis 3 muros. Si yo hago un pequeño render, podemos ver que aquí en 3ds Max el resultado es bueno, pero nuevamente, o sea, el motor está haciendo un trabajo muy diferente a como se hace dentro de Unreal Engine. So, en este momento puedo llevar ya estos meshes a Unreal Engine para ver cómo se comporta cada uno de ellos. Ok, estoy dentro de Unreal. Estoy trabajando en nuestro proyecto todavía de introducción al motor. Aquí en Static Meshes voy a importar los Static Meshes para esta demostración. Ok, entonces aquí lo único que hay que cuidar, lo de Generate Light Map UVs lo desactivamos. Compute Normal está bien. Y sin importar materiales ni texturas, le damos Import. Import All. Perfecto. Entonces podemos ver que tenemos ya los 4 muros dentro de Unreal. Perfecto. Entonces voy a seleccionar los 4. Les voy a traer a mi nivel. Entonces aparecen un poco más grandes. Esto voy a escalar el piso. Ok, muy bien. Voy a traer un skylight solamente para poder ver un poquito mejor la iluminación directa. Ok, entonces en primera instancia podemos ver cómo aquí se respeta lo mismo que teníamos dentro de 3ds Max. Nuestro primer modelo podemos ver que tiene una representación de textura, pero no es equitativa. O sea, tenemos sus subdivisiones frontales, pero laterales no tenemos. Por arriba tampoco. Por el segundo modelo se ve un poquito mejor, mucho más equitativo. Tercero también. Y el cuarto también. A grandes rasgos no se ve mucho problema. Voy a tratar de el light source que está aquí. Lo voy a rotar un poco, tratando de emular un poco la iluminación que teníamos dentro de 3ds Max. Ok, entonces a grandes rasgos no se ve ningún problema. Vamos a venir aquí a los materiales. Tengo el starter content. Voy a aquí, el basic wall. Vamos a asignarlos a mis muros. Ok, en este momento mis 4 muros tienen el mismo material, la misma iluminación. Vamos a decirle a Unreal que calcule iluminación. Para esto vamos a ir al panel aquí de Build. Tenemos el Lighting Quality, vamos a dejarlo en Preview mientras y vamos a dar Build Lighting Only. Vamos a ver qué es lo que va a empezar a suceder. Ok, entonces de primera instancia nos empieza a arrojar algunos errores. ¿Qué nos dice? El primer asset, el que no tiene UVs, que en el nombre lo dice, no UV, dice el objeto tiene UVs que se overlapean. Se overlapean por casi 80%, por favor ajuste el contenido. En el segundo asset nos dice lo mismo, que tiene wrapping UVs.
Y en el tercer asset, en el que trae solamente un canal, nos dice también tiene overlapping UVs, se overlapean no por 80, sino por 66%, y nos dice ajustar contenido, por favor. Ok, entonces, primera instancia, puedo ver que Unreal trata de hacer ese cálculo de iluminación y de bequear iluminación al objeto, pero no es muy exitoso. Entonces, en el primer ejemplo podemos ver que no tenemos sombras sobre el muro. Aquí, pues, claramente podemos ver errores, ¿no? Los errores que se ven sobre esta parte de la textura, al no tener el primer objeto, no tener absolutamente ningún mapa. En el segundo, bueno, también se ve bastante mal. Empezamos a tener esa parte de que al compartir la misma textura, bueno, pues no se puede generar ese cálculo de iluminación correcto. En el tercero, lo mismo, al solamente tener un canal y todas las caras compartir la misma textura. Recuerden que pues para compartir una textura de madera no hay problema, pero para compartir una textura de iluminación, obviamente esta cara de aquí no va a tener la misma información de iluminación que esta cara de aquí. Entonces no podemos compartir la misma porque tiene que ser única para cada uno de ellos. Y en el último mesh, que fue en el que nos dimos el tiempo, tanto de generar un canal para la textura y un segundo canal para la iluminación, podemos ver que el resultado es mucho mejor. Podemos ver cómo precisamente esta cara tiene una información de iluminación distinta a esta, la proyección del sol que viene y se proyecta sobre el muro. Aquí podemos ver que igual no es tan preciso aún, pero vamos a ver cómo corregirlo. Que se ve como blureado, se ve como de baja resolución ese efecto de iluminación. Pero eso ya es corregible dentro de Unreal Engine y tiene que ver directamente con el tamaño de la textura de iluminación que se está generando, ¿vale? Entonces realmente nos podemos dar cuenta que las diferencias son muy notorias, son muy explícitas con respecto a cuánto puede comprometer no tener, para empezar, un mapa UV, el no solamente eso, sino nada más generar un solo canal, y también el cómo puede resolver ese tipo de problemas. Muy probablemente cuando estén las primeras veces que importen sus static meshes en Unreal Engine y empiezan a calcular iluminación, empiezan a tener ese tipo de problemas. El hecho de no generar los dos canales, o aún así si generan el segundo canal, pueden llegar a tener problemas si no separan bien los parches y si no toman en cuenta esa separación. Entonces vamos a venir tanto aquí a nuestro Content Browser, vamos a cambiar el material en esta ocasión por algo un poco más detallado, en este caso un Brick Clay. Pero para esto, aquí en Static Meshes, vamos a abrir nuestros Static Meshes y podemos ver aquí en V precisamente cómo nos marca ciertos errores. Este es en nuestro Static Mesh Wall 1. En nuestro Static Mesh Wall de plano, o sea, pues los Vs prácticamente son inexistentes. Y solamente hay un solo canal. Igual aquí solamente hay un solo canal. En el Wall 1 también hay un solo canal. Y en el Wall 2, de manera correcta, tenemos el canal 0 que comparte textura, el cual no hay mucho problema, pero un canal 1 que está sobre el cual se calcula la iluminación de manera correcta. Aquí en Static Mesh Settings ustedes pueden ajustar manualmente por ejemplo la resolución del Lightmap. Aquí si yo quisiera tener una mejor o sombras un poco más definidas, puedo aumentar la resolución de ese Lightmap, en este caso a 128. Es importante que nunca abusen mucho de este tamaño de textura. Tienen que estar muy conscientes de realmente, al igual que cuando hacemos flujo de trabajo de Game Assets y la cuestión de los polígonos, es lo mismo aquí. O sea, qué tanto va a interactuar la persona con este objeto, qué tan importante es la iluminación de este objeto o de este muro para todo el nivel. Entonces, en base a esto es que sabrán cuánta resolución asignar por textura, ya que si tenemos texturas demasiado grandes solamente para iluminación, podemos reducir bastante el rendimiento de nuestro sistema. Ok, index de coordenada 128. Ya. Ok. Vamos a asignar el material en esta ocasión desde aquí.
Aquí podemos ver que precisamente el mapa 0 que está compartiendo la misma textura, o sea, no es de todo malo, pero obviamente pasan ese tipo de cosas como que no coinciden bien los materiales al estar compartiendo la misma. Es por eso que es muy importante, o yo acostumbro en 3ds Max, si yo ya sé que este muro va a tener una cierta textura, trato de en 3ds Max ajustar los UVs con respecto a esa textura lo más cercano o lo más preciso que se pueda para saber que una vez que entre un Unreal se va a comportar de la misma manera, ¿no? Y no tener luego estas sorpresas de que no coincide y tengo que regresar a 3ds Max, porque si en 3ds Max yo probé por ejemplo con una textura de madera, muy posible que esa textura de madera se vea bien, pero cuando en Unreal uso otra textura que fue diseñada distinta o tiene otro tamaño o tiene otro, simplemente el hecho de tener otro diseño, o sea, un ladrillo a la madera es muy distinto, es donde puedo yo empezar a ver qué cosas no coinciden. Entonces es importante luego tratar de, dentro de la aplicación 3D, también asegurarse de que la textura calza bien con respecto al mapa. Okay, voy a asignar ahora una piedra también por acá. Okay, solamente para solamente vamos a salvar. Vamos a ir rápido aquí, static meshes, save all. Voy a traerlos otra vez. Ok. Nuevamente vamos a calcular iluminación. Voy a encender en este caso el error coloring. Ups. A cancelar tantito. Voy a calcular la iluminación a calidad media. Vamos a darle build. Nuevamente los mensajes de error de los meshes que están mal. Pero bueno. Entonces nuevamente, primer mesh, vamos a ver que sí. Muchos errores. Aquí se ve muy bonito el ladrillo y todo. Pero pues no tenemos ni siquiera información para que se pueda proyectar de manera correcta sobre otras caras. La segunda, pues igual, muchos errores. La tercera, igual la textura ya se proyecta de una manera un poco más decente, pero la iluminación es una basura. Y por último, nuevamente, nuestro muro en el cual subimos la resolución de nuestro mapa, la sombra se ve mucho mejor, la textura no se ve mal. ¿Okay? Igual aquí, estas sombras que se están viendo sobre el suelo es porque el suelo o el template map floor, su mapa de luz es un poco pequeño. Entonces aquí también en lighting pueden hacer un override y pueden cambiar a 256, dado que este es un mesh bastante grande. Pues voy a calcular y vamos a ver cómo se corrige las sombras que ahora se proyectan sobre el piso. Okay, podemos ver que se mejora. Ok, perfecto. Bueno, pues con esto concluimos esta lección con respecto a entender la razón de los mapas UV, por qué son tan importantes y qué errores podemos toparnos con respecto a iluminación dentro de Unreal Engine, el proceso correcto para generar un segundo canal dentro de 3ds Max o Maya, se hace la aplicación 3D, cosas en tomar en cuenta como la distancia entre parches, el ángulo entre parches, ese tipo de cosas que nos van a llevar a poder tener un mejor despliegue de mapas UV para iluminación.